Hola, te doy la bienvenida a este tercer encuentro de este curso de AutoCAD Mechanical. En el mismo vamos a estar viendo lo que son las plantillas dentro del AutoCAD Mechanical. Para ello vamos a tratar diferentes aspectos. El primero sería la configuración de nuestra capa de inicio, ya que por defecto cuando instalamos el AutoCAD Mechanical y lo ejecutamos, el mismo no viene ya predeterminado con la capa de inicio AM0, sino viene con la capa 0. Esto te lo voy a explicar cuando abra el programa ahora. Vamos a ver también la configuración de las diferentes opciones del AutoCAD Mechanical para poderlo guardar como una plantilla con los diferentes requisitos. Vamos a ver también precisamente cómo se guarda una plantilla y en qué formato se guarda para luego entonces poder definirla como por defecto. Primeramente vamos a ver qué es una plantilla. Bueno, una plantilla no es más que un archivo con parámetros predefinidos que se puede usar para crear nuevos dibujos. Hay que aclarar también que cualquier dibujo se puede utilizar como plantilla. Dentro de esto, bueno, las principales recomendaciones que se deben tener en cuenta, ¿no? Los principales parámetros que se deben definir para poder crear una plantilla es primeramente el tipo de unidad y la precisión. Los parámetros de los diferentes parámetros, como por ejemplo el modo orto y la rejilla, la organización de las capas y los estilos de acotación y textos. Entonces, si nos dirigimos aquí al programa, puedes darte cuenta que de un inicio, tras haberlo instalado, el mismo se encuentra en la capa 0. O sea que lo primero que deberíamos hacer para poder guardar nuestro archivo como plantilla, la primera recomendación que nos brinda el Autodesk sería principalmente establecer como capa de inicio la capa AM0 o llamada también la capa de contorno. Por eso la voy a seleccionar aquí y ya tengo predefinida aquí que la capa de inicio, o sea que estoy trabajando en este dibujo con la capa AM0, o sea a la hora de guardarlo como plantilla, todos los parámetros que yo defina aquí en este dibujo, cuando lo guarde como plantilla también va a aparecer de esa manera. Lo otro sería dirigirnos hacia las opciones. Y este otro aspecto fundamental que hay que tener en cuenta es la norma como la cual vamos a guardar nuestra plantilla. Ya había explicado en el primer encuentro que aquí puedes ver las diferentes normas. Esto se define también en la instalación del programa. A la hora de instalarlo, como puedes ver, yo tengo diferentes normas instaladas aquí. La norma americana, la norma alemana, la norma británica, la norma rusa, la norma ISO. Yo, por ejemplo, voy a definir que mi plantilla va a estar predeterminada con la norma ISO. Voy a establecer que la medida va a ser la medida métrica, puedes también tú definirlo según los aspectos que tú necesites en pulgadas y pies. Yo en lo particular la voy a definir como métrica. Puedes definir también la escala en la cual quieres que se inicie siempre tu modelo, o sea tu plantilla, y puedes definir aquí estos aspectos. De igual manera puedes ver aquí la plantilla de norma por defecto que tú puedes seleccionar. Luego de esto voy a darle a aceptar. Bueno, otro aspecto a definir también sería si queremos que nuestra plantilla por defecto se inicie con el modo orto activado. Aquí, como puedes ver, yo lo tengo desactivado. Lo puedes activar apretando F8 o sencillamente dándole clic aquí abajo. Puedes definir también si quieres que se inicie con la rejilla activa o con la rejilla desactivada. Entonces, una vez que tú definas todos esos parámetros que necesitas para tu plantilla, sencillamente deberías venir aquí, guardar como, y entonces puedes ponerle aquí, cuando despliegues el tipo de formato, sencillamente deberías dirigirte aquí a esta plantilla de dibujo de AutoCAD Mechanical, extensión .dwt, y puedes nombrar tu plantilla. Por ejemplo, ya yo aquí tenía definida una plantilla anteriormente. Voy a ponerle, por ejemplo, plantilla y lo voy a guardar. Aquí puedes ponerle la descripción de la plantilla, ¿no? Entonces, para poder establecerla como plantilla por defecto, deberíamos entonces venir aquí a las opciones y sencillamente aquí donde dice plantilla de normas por defectos, deberías venir aquí y buscar entonces la plantilla que tú acabas de guardar. Le damos a aceptar. Bueno, ¿qué es lo otro que podíamos hacer? También podíamos definir que cada vez que creáramos un nuevo dibujo,
se nos abriera en esa plantilla, ¿no? Como te dije anteriormente, si tú cada vez que inicies un dibujo te va a aparecer en la capa 0. Si tú quisieras que cada vez que iniciaras tu dibujo te apareciera con todos los parámetros que tú acabas de definir, el modo orto, la rejilla, las diferentes capas que puedes configurar. Yo en mi caso solamente he configurado la capa de contorno, pero tú puedes seleccionar las diferentes capas y agregarla a la plantilla si quieres que por defecto cada dibujo te abra en todas esas capas, ¿no? Entonces deberías venir aquí a las opciones. Y aquí dentro de las opciones deberías venir aquí a archivos. Aquí donde dice parámetros de plantilla, nombre de archivo de plantilla por defecto de R nuevo, deberías venir aquí entonces y seleccionar la plantilla que tú acabas de crear, que en este caso sería esto, ¿no? La seleccionarías, aplicamos, aceptamos. Y entonces cada vez que iniciemos un nuevo dibujo, pues entonces nos va a salir con las capas que hayamos ya predefinido aquí, específicamente con la capa actual, que sería la capa AM0, que es la capa por contorno por defecto que establece la norma. Nos aparecería nuestro dibujo entonces según la norma ISO, que ya la definimos allí, con la escala 1:1 en sistema métrico, con el modo orto activado y la rejilla. Para ello vamos a crear un nuevo dibujo con R nuevo. Y puedes ver aquí que el nuevo dibujo que acabamos de crear específicamente ya viene predefinido con la capa AM0 como la capa por defecto. Viene también definido aquí el modo orto, activa la rejilla también. Y si nos dirigimos a las opciones, podemos ver aquí que específicamente ya viene con la norma ISO y en sistema métrico. Recuerda que si la plantilla tú lo hubieras guardado, por ejemplo, en la norma DIN, entonces cada vez que se ejecute tu nuevo dibujo con esa plantilla que ya has predefinido por defecto, entonces cada dibujo se te va a abrir en la norma DIN. Esto tiene su importancia, ¿no? Quizás parezca algo a la ligera, pero no es así. Porque, por ejemplo, vamos a pensar que ya en esta plantilla que estamos trabajando aquí, quisiéramos crear un bloque. Por ejemplo, yo voy a venir aquí al editor de bloques, voy a crear un nuevo bloque, voy a ponerle cuadrado. Y entonces, por ejemplo, en este bloque, yo voy a crear específicamente un cuadrado. Bien, una vez que está el cuadrado voy a cerrar el editor de bloque y voy a guardar los cambios. Entonces aquí cuando tú vengas a insertar bloque, vas a ver que está el cuadrado. Quiere decir que si tú guardas tu plantilla, tú estableces todos los bloques que tú necesitas en tu plantilla y lo guardas, entonces cada vez que se ejecute tu nuevo dibujo, lo vas a tener disponible. Quizás usted se pregunte, bueno, ¿y para qué me sirve esto? Yo te voy a poner como ejemplo una plantilla que ya yo tengo predefinida con los diferentes bloques que yo utilizo a diario. Entonces lo tengo como una plantilla precisamente, y entonces son elementos que ya no tengo que construir manualmente cada vez que yo vaya a hacer mi dibujo. Por ejemplo, aquí en nombre de plantilla voy a seleccionar precisamente la plantilla que yo creé precisamente para este ejemplo que te quería mostrar. Voy a darle a aceptar. Y ahora cuando yo venga y ponga R nuevo, que cree un nuevo dibujo, ya se me va a crear con la plantilla que yo había elaborado previamente. Este cartel me aparece porque lo creé con una versión anterior del AutoCAD, pero entre diferentes versiones del AutoCAD las plantillas pueden ser perfectamente utilizables, ¿no? Entonces te voy a enseñar aquí algunos de los ejemplos de las plantillas que ya yo he definido anteriormente con estos bloques que puedes apreciar aquí, que son los bloques que más yo utilizo a diario. Puedes ver aquí, por ejemplo, los diferentes formatos que ya yo he predefinido. Por ejemplo, el formato A3 con su respectivo cajetín. Puedes ver aquí los diferentes cajetines que yo utilizo normalmente en mi trabajo diario. Aquí, pues bueno, yo podría poner mi nombre, completar el cajetín con los diferentes datos. No, puedes ver aquí que se modificó los datos, ¿no?
Aquí puedo enseñarte, por ejemplo, diferentes tablas, por ejemplo, relación de materiales. Y otra serie de bloques que ya yo previamente, cuando construí mi plantilla, en el editor de bloques yo creé todos estos bloques que están aquí, lo guardé como plantilla, y entonces cuando yo en mi AutoCAD lo establezco como mi plantilla por defecto, para cada vez que cree un nuevo dibujo ya no voy a tener que estar construyendo nuevamente estos bloques, ¿no? Porque ya lo voy a tener predefinido. Puedes ver que en esta plantilla que yo tengo, también ya yo tengo predefinido cuáles son las principales capas que yo también utilizo. Puedes ver aquí que tengo también, no tengo el modo orto activo, pero bueno, tengo la rejilla. Tengo aquí la diferente referencia a los diferentes objetos. Y entonces esto es una de las cosas una de las utilidades principales que tiene el uso de las plantillas. Espero que hayan entendido. Esto del editor de bloques, ya esto sería como aquel que dice un curso aparte, ¿no? Pero bueno, de ser necesario en un futuro planeo también dar un pequeño curso acerca de la construcción de bloques en AutoCAD. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya sido de utilidad y nos vemos.